Amigos, ¿sabían que Christopher Nolan, el tipo que nos rompió la cabeza con Tenet, el que nos hizo llorar con una bomba atómica en Oppenheimer, pero nunca en su vida había tocado el género fantástico? Ni un duende, ni un dios caprichoso, ni un monstruo marino, nada. Y ahora, de la nada, decide meterse de lleno con nada más y nada menos que la Odisea de Homero. Y las primeras reacciones de la película ya salieron. Y créanme, se van a querer quedar hasta el final de este video porque hay un detalle sobre la película que absolutamente nadie esperaba. Ni yo. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa Geek de Renerdo, soy su amigo y cinéfilo de confianza, y hoy vamos a comentar todo lo que están diciendo acerca de esta película, de toda la gente que ya la vio. Nolan venía de ganarse absolutamente todo con Oppenheimer. Taquillazo mundial, Oscar a Mejor Película, Oscar a Mejor Director. Básicamente Hollywood le entregó las llaves del reino y le dijo, haz lo que quieras, genio. Y él, en lugar de hacer una secuela fácil o repetir fórmula, dijo, voy a adoptar uno de los poemas épicos más antiguos de la humanidad, lo voy a filmar todo en cámaras IMAX y de paso voy a meter monstruos mitológicos que jamás en mi carrera he tocado. Así, tranquilo, como quien no quiere la cosa. Y por esto, honestamente, había mucha duda flotando en el ambiente geek sobre si el hombre iba a poder trasladar una historia tan legendaria sin perder esa esencia tan suya que todos amamos. Bueno, agárrense porque las primeras impresiones ya llegaron y la cosa pinta que Nolan, otra vez, hizo de las suyas. Universal decidió soltar a los críticos y periodistas a las salas antes del estreno oficial, y aunque las reseñas completas todavía están bajo embargo, o sea, todavía no pueden publicar el análisis detallado, ya nos dejaron tirar las primeras impresiones en redes, y las palabras que más se repiten son épica, emocionante, hipnótica y espectacular. O sea, básicamente el diccionario completo de adjetivos que uno usaría para vender una entrada de cine, pero acá suena que va en serio. Uno de los críticos más contundentes fue Simon Thompson, que directamente calificó la película como un ejemplo de cine impecable. Según él, Nolan cumplió con la escala épica que todos esperábamos, y aquí viene el dato que más me interesa a mí como cinéfilo. Dice que Matt Damon, interpretando a Odiseo, entrega la mejor actuación de toda su carrera. Piensen en eso un segundo. Estamos hablando del tipo que ganó un Oscar por El buen Will Hunting, que sobrevivió solo en Marte, que ha estado en 1000 películas gigantes y dicen que esta es su mejor actuación. Eso no es cualquier elogio. Eso es una declaración fuerte. Y no se quedó ahí. También hubo flores para Robert Pattinson en el papel de Antínuo y para John Leguizamo como Eumeo, a quien describieron con una actuación extraordinaria. O sea, tenemos un reparto que aparentemente está funcionando a la perfección en todos los frentes. Hay un crítico que soltó una comparación que me dejó pensando y tiene que ver con Oppenheimer. Se los cuento ya mismo. Varios periodistas coinciden en que esto no es solamente una exhibición técnica gigante ni un desfile de efectos especiales carísimos. Hablan de que la película mantiene una carga emocional muy fuerte, muy centrada en los personajes. O sea, Nolan no se olvidó de contar una historia humana en medio de todo el espectáculo visual, que la verdad, viniendo de él, no debería sorprendernos tanto. Pero acá viene la parte que de verdad me llamó la atención y por la que les dije que se quedaran. Eric Davis, de Fandango, describió la Odisea como un triunfo absoluto, posiblemente uno de los logros más grandes de la carrera de Nolan. Pero lo que remarca como lo más inesperado es el peso que tienen los elementos de terror en la película. ¿What? Sí, como lo oyen. No estamos hablando de sustos baratos tipo casa embrujada, sino de una sensación constante de incomodidad, algo que potencia toda la parte mitológica de la historia. Es una faceta que Nolan prácticamente nunca había explorado en su filmografía. Y, pensándolo bien, tiene todo el sentido del mundo. Piensen en la Odisea original. Criaturas monstruosas, islas malditas, dioses que te pueden destruir la vida solo porque están de mal humor. Si hay alguien capaz de convertir eso en algo visualmente aterrador y al mismo tiempo hermoso, es justamente el director que nos dio la secuencia del hospital invertido en Tenet. Ahora, no todo es aplausos completos. Un crítico señaló que la película funciona como una especie de continuación temática de Oppenheimer, porque comparten algo en común.
Un protagonista que carga con las consecuencias de sus propias decisiones y que desafía fuerzas que están muy por encima de él. Interesante paralelismo, ¿no? Pero el mismo crítico también apunta que el desarrollo de la trama se siente algo irregular en ciertos tramos y que no llega al nivel de las obras más redondas del director. Eso sí, asegura que el último acto compensa todo ese recorrido y eleva la experiencia por completo, aunque prefiere no colocarla en el escalón más alto de la filmografía de Nolan. Y honestamente, esto le da más credibilidad al hype general. Cuando hasta las opiniones más moderadas terminan siendo positivas, ahí uno empieza a pensar que Universal tiene entre manos algo verdaderamente grande. Y hablando de grande, si están pensando en ir al cine a verla, hay un detalle del formato que absolutamente todos los críticos recomiendan. Prácticamente todos los que ya la vieron coinciden en algo. Si tienen la posibilidad de verla en formato IMAX de 70 milímetros, esa debería ser su primera opción, sin dudarlo. Hay periodistas que incluso la vieron 2 veces en formatos distintos y aseguran que el salto de calidad es brutal. Y esto tampoco debería sorprendernos, porque Nolan lleva años predicando el evangelio del celuloide y el gran formato como la manera correcta de disfrutar sus películas. Pero esta vez, aparentemente, llevó esa filosofía a otro nivel. La filmografía de Nolan tiene un nivel de consistencia que muy pocos directores en la historia del cine pueden presumir. Memento y El Caballero de la Noche siguen siendo sus películas más valoradas por la crítica, ambas con un 94%. Oppenheimer llegó a un 93%, prácticamente pisándoles los talones. Y muy cerquita aparecen Dunkirk e Insomnia, las dos con 92%. Entonces, si estas primeras reacciones tan entusiastas se terminan reflejando en las reseñas completas y oficiales, todo apunta a que La Odisea podría meterse cómodamente entre las obras más celebradas de este director. Y hay otro dato que no es menor. Universal decidió soltar estas primeras impresiones 11 días antes del estreno mundial. Eso en el mundo del marketing de Hollywood no es una casualidad ni una decisión improvisada. Es una jugada calculada de boca en boca, algo que funciona increíble cuando hablamos de un director que ya se convirtió en marca registrada por sí mismo. ¿La Odisea va a sostener toda esta promesa que tantos críticos ya se animaron a lanzar? Porque acá no estamos hablando de una buena película más, estamos hablando de la posibilidad de estar frente a otra obra destinada a hacer historia en el cine. La Odisea llega a los cines el 17 de julio de 2026 y honestamente la conversación ya empezó. ¿Ustedes qué creen? ¿Nolan va a tener otro exitazo o esta vez sí se le va a complicar el desafío de los dioses griegos y esto de los críticos es puro humo? Me lo cuentan en los comentarios, que la verdad me interesa muchísimo leer su teoría. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.